la profecía bíblica es garantía absoluta. Todo el tercer domingo de cada mes tratamos un tema profético, aunque siempre es por la noche, pero hoy lo vamos a tratar en la mañana y en la noche porque no nos alcanza el tiempo. Además, yo quiero que usted tenga el contexto el contexto del mensaje. El contexto es tener la idea central, seguir el hilo del mensaje. Y la idea central es esta: que la victoria final del creyente está garantizada en un 100%. O sea, es una garantía absoluta. No es una garantía de un 98 o un 99. La victoria final del creyente está garantizada un 100%, hermano. Y eso sí es una buena noticia. Con ese mensaje quiero que se vaya en esta mañana, aunque vamos a considerar varias cosas, ¿verdad? En el mundo en que vivimos no hay garantía ni social, ni económica, ni política. No hay garantía de ningún tipo. Es más, no hay ni garantía a veces ni para cuando usted llegue a la edad de retiro. No hay garantía de que usted le puedan dar una pensión adecuada. No hay garantía inclusive de que usted pueda tener su propia casa ya paga. Porque algunos piensan, bueno, no, pastor, yo mi casa la tengo paga. Perdón, para allá no. Déjeme decirle que usted no tiene su casa paga, aunque usted la tenga completamente. Porque si usted no paga los impuestos, hágalo, no los pague, para que usted vea que sí se lo van a quitar. Así que la casa no está paga. Nuestra casa paga está en el reino de Dios. Esa sí no tiene taxis, esa está full pagada, ¿verdad? Allí en el boletín dice que el Señor fue a preparar en la casa de mi Padre, dice, muchas mansiones, muchas moradas hay. Y esa es la victoria final para el creyente. Y eso es lo que yo quiero que usted tenga en su corazón. Que la victoria final del creyente tiene una garantía de un 100%. Hermano, porque eso nos va a animar. Vivimos en un mundo que está cada día más trágico, pero qué bueno es que en medio de esa tragedia, que es real y que no podemos evitar, y nosotros vivimos en este mundo, tenemos una esperanza. Así que vamos a considerar todo lo que tenemos. Hermano, las profecías tienen un problema para aquellos que no les agrada. La profecía no fue dada por el hombre, la profecía fue dada por Dios. Y si usted no cree a Dios, yo le voy a decir lo que dice la Escritura. Dice allí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, fíjense lo que dice Pedro por inspiración divina, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía es palabra de Dios, es dada por Dios. Y entonces, hermanos, tenemos un problema con esto si no hacemos caso de la profecía. Si no creemos a Dios, dice la Biblia, que le estamos haciendo mentirosos. Y ese es un gran problema. Dice ahí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 9, la primera parte. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Pero dice el 10 en la segunda parte, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Entonces lo que yo quiero que usted tenga en su corazón es esto. La profecía o las profecías fueron dadas por Dios, pero si nosotros no las creemos, si nosotros no las anunciamos, si nosotros no hablamos de ellas, tenemos un problema. Porque entonces dice aquí que estamos haciendo a Dios mentiroso. Y hermano, hay algunas cosas que Dios no puede hacer. ¿Y tú sabes cuál es una de ellas? Dios no puede decir mentira, porque Dios es verdad, y ahora lo vamos a ver. Así que, si no creemos a Dios, le estamos haciendo mentiroso. Dice la palabra de Dios que es imposible que Dios mienta, pues es parte de su naturaleza divina. O sea, no es que Dios le agrade decir la verdad, no es que Dios esté comprometido a decir la verdad. El asunto es que Dios es verdad, es parte de su naturaleza. Aunque quiera, no puede decirlo. ¿Qué les parece? Así que si usted tiene ese concepto que es bíblico y es doctrinal, de que Dios todo lo puede, es verdad, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir, porque Dios es verdad. Dios no puede cometer injusticia, porque Dios es justo. Dios no
porque Dios es amor. O sea, es parte de su naturaleza. No es que Dios ame la verdad, no es que Dios, que la ama, por supuesto, no es que Dios le agrade decir la verdad. El problema es que Dios es verdad. Y cuando no creemos, hermano, la verdad de Dios, estamos haciendo mentirosos. Vamos a ver allí que Dios en sus tres personas es verdad. Dice allí en Deuteronomio 32:4, si usted quiere lo va a buscar, porque yo tengo la Biblia en la mano, porque he visto tristemente en muchos programas de televisión que el pastor predica y no veo la Biblia por ningún lado. Y entonces yo quiero que usted entienda que cuando el pastor predica o una persona predica, usted tiene que verificar eso con la Biblia, porque no es posible que yo me meta aquí media hora hablando y que yo no cite la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que estoy predicando? No estoy predicando mi palabra, o no estoy predicando la palabra de Dios, sino mi palabra. Dice allí Deuteronomio 32:4, dice la Biblia en Isaías que Dios, el pueblo de Israel llamó a Jehová. Jehová es nuestro Padre. Por lo tanto, Dios en sus tres personas es verdad. Y aquí hablando del Padre, de Jehová, dice el versículo 4 de Deuteronomio 32. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Dios es verdad. O sea, ahora también dice la Biblia que el Hijo es verdad. Y allí dice en Juan, yo sé que ustedes lo están viendo allí en el PowerPoint, está allí bien claro. Yo me senté en todos los lugares del templo y de todos los lugares usted puede verlo. Quiero decirles ahora un anuncio para esta noche. Si usted quiere tener este material, I'm sorry, pero no lo voy a dar por la mañana, tiene que ser por la noche, que vamos a hablar de muchas más cosas en detalle. Así que si quiere todo este material, venga esta noche y de seguro que va a recibir uno gratuitamente, no tiene que dar un centavo, y también esto va a estar en el internet. Pero dice allí hablando del Hijo, de que es verdad, dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, hablando de que el verbo era Dios y el verbo era con Dios, hablando del Hijo, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Juan 14 versículo 6 dice el Señor Cristo, yo soy el camino y la verdad. No dice una verdad, la verdad, la única verdad. ¿Saben cuál es el problema del mundo de hoy? Que no encuentra la verdad, porque es que la está buscando en lugares equivocados. La verdad es Dios. Hasta que usted no tiene un encuentro con Dios, no va a saber la verdad, le van a estar engañando. Y de eso vamos a hablar después más adelante. Así que Dios es verdad en la persona del Padre, en la persona del Hijo, pero también en la persona del Espíritu Santo. Dice allí también en Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu, y son palabras de Cristo, el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Fíjense como dice el pasaje, a toda la verdad, no dice a una verdad. Porque déjenme decir, hay un problema dentro del posmodernismo. Dice los posmodernistas que cada uno tiene su propia verdad. O sea, los hinduistas tienen su verdad, los paganos, cualquiera que sea, tienen su verdad, los budistas tienen su verdad, los musulmanes tienen su verdad. Pero ¿cuál es el problema? Que no hay muchas verdades, hay una sola verdad. La verdad, quiero decir, y valga la redundancia, la verdad verdadera solamente está en el único Dios verdadero, que pese a quien le pese, se llama Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, no el Dios de la India, ni el Dios de la China, el Dios de Israel. Entonces dice aquí, cuando venga el Espíritu de verdad, porque acuérdense que Dios está compuesto por tres personas, Él les guiará a toda la verdad. Así que la única forma de obtener la verdad, mi hermano, es conociendo a Dios. Ahora, también dice la Biblia que la palabra de Dios es verdad. Allí pueden leer Primero de Reyes, capítulo 1, capítulo 17, versículo 24, pero en Juan, capítulo 17, la oración de Cristo por nosotros, dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No dice, y es lo que yo quiero que usted tenga en su mente y en su corazón, no dice una verdad, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, la única verdad. Si usted quiere saber todo relacionado con cómo usted llegó al mundo, cómo fue creado, qué va a pasar cuando usted muera, a dónde usted va a ir, la verdad está ahí, no hay otra. No la busque en el Talmud, no la busque en el Corán, no la busque en otro libro de prácticas esotéricas o en el hinduismo, que tiene mucha cantidad de libros. Tiene que buscarla aquí.
porque esta es la única verdad. Y voy a volver a hacer esto con una redundancia. Esta es la única verdad verdadera. El problema de nuestro mundo es que nuestro mundo no quiere ofender. Pero hermano, el cristiano tiene que decir la verdad, tiene que predicar la verdad, búsquele que le diga, sorry. Yo no puedo decir que los hinduistas tienen la verdad. Los hinduistas pueden conocer la verdad. Los budistas no tienen la verdad, pueden conocer la verdad, pero ellos no son la verdad. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la gente quiere ser muy pragmática. El pragmático se pone de acuerdo con cualquiera y acepta a todo el mundo igual. O sea, las ideas de cualquiera él se adapta. Si le conviene, pues hablar con el budista y decir que cree en el budismo, cree en el budismo. Si no, cree en el hinduista. Ese es un pragmático. El que practica el posmodernismo dice cada uno tiene su propia verdad, por lo tanto no hay que hacer tanto énfasis. Hermanos, la palabra de Dios nos exalta y lea el libro, la epístola de Judas, nos exhorta a combatir por la verdad. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que también la palabra de Dios es verdad. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, y todos estos textos los he buscado y usted los puede comprobar, y si usted recibe el material a la noche lo va a tener, lo va a poder estudiar. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice aquí toda la escritura, el Nuevo Testamento en este tiempo todavía no estaba escrito. ¿Y saben por qué le digo esto? Le digo esto porque algunos están diciendo hoy que ya no hay que creer en el Antiguo Testamento o que no hay que guiarse por el Antiguo Testamento. Y entonces yo le preguntaría, oye, ¿a qué escritura se refería aquí? Porque cuando dice aquí toda la escritura, en ese tiempo no es que estaba el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento fue después que se recopiló, pero todavía no estaba formado como tal. El canón del Nuevo Testamento todavía no estaba terminado. Entonces, hermanos, toda la escritura quiere decir, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, primer libro de la Biblia, primer versículo, último libro de la Biblia, último versículo, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, todo es verdad, todo es inspirado por Dios. Yo no puedo quitar, no puedo añadir, no puedo arreglar, no puedo modificar. Eso es lo que está pasando hoy en día. De eso vamos a hablar ahora, lo que está pasando en las iglesias de hoy, no digo todas, en algunas iglesias de hoy, las características de la iglesia de hoy, y vamos a hablar en esta mañana también algo acerca del engaño. Así que, mis amados hermanos, la palabra de Dios también es verdad. Ahora, yo quiero que usted lea eso que está allí, no lo lea en voz alta, pero léalo. Si las señales del fin o las señales dadas por Cristo, nosotros lo hemos dicho muchas veces, no las tomamos en cuenta, entonces yo quiero hacerle a usted una pregunta y usted contesta, no me lo diga a mí, dígaselo a Dios. Si las señales que dio Cristo acerca de cuándo vendría el fin, para tener una idea, no para saber la fecha, no las tomamos en cuenta, entonces ¿para qué Cristo se tomó el trabajo de decirlo? ¿Y para qué entonces Lucas, Mateo y Marcos se tomaron el trabajo de escribirlas? ¿Y por qué cuando se hizo el canón bíblico no se les olvidó de poner? Y hermanos, allí en esas citas que usted ve allí, voy a ver, dice Mateo 24:3. Usted después no se guíe tanto, y yo lo he dicho muchas veces por lo que dice el pastor, guíese por lo que dice la palabra. Y acuérdese que el centro del mensaje de hoy, el contexto, el hilo del mensaje es que la victoria final suya y mía, del pueblo de Dios, del creyente, está asegurada en un 100%. Pero eso es algo esperanzador en medio de un mundo que no hay garantía de nada. Este mundo no tiene garantía de nada. Ahora dice Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y él no le dijo, no, yo no se las puedo dar, eso está en las manos de Dios, porque hay una equivocación. ¿Se recuerdan? Vamos al libro de Hechos, porque algunos toman ese libro como diciendo, pastor, no hay que preocuparse por eso. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron al Señor esta otra pregunta? ¿Qué fue lo que le contestó? Lo dice en Hechos 1:6-8 o 6-7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahí no le estaban preguntando por señales, sino el tiempo en que iba a ocurrir. Y entonces el Señor le respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Señor puso su sola potestad. Si la pregunta al Señor hubiera sido, Señor, dinos cuándo tú vas a venir, o sea, la fecha cerca, le dijo, no, a usted no le toca eso. Porque dice la Biblia que nadie sabe el día y la hora, solamente el Padre. Pero lo que le estaban preguntando a los discípulos, y que ahí está, para eso fueron dadas las señales, fue las señales que habrían antes de que ocurriera la segunda vez. Y entonces, ¿por qué lo hizo? Para que el pueblo de Dios esté apercibido. Si
si las señales se están cumpliendo, y vamos a hablar de ellas detalladamente. Esta mañana comenzamos y seguimos a la noche bien detallada, una por una, y usted va a tener su material. Hermano, esas señales fueron dadas por alguien, fueron dadas por uno, para saber si su venida está de acuerdo o no. Así que Mateo 24:3, Marcos 13, 3 y 4, son los tres evangelios que registran el sermón profético. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Dice ahí en Marcos capítulo 13, versículos 3 y 4. Dice, sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndole, le dijo, oye, esto no les interesa a ustedes. Dice que entonces Jesús respondió y les dijo, mirad que nadie se engañe, y empezó a dar la señal. No sé si ustedes, yo quiero que ustedes tengan este contexto. El contexto es tener la idea central del mensaje. Si las señales del fin no las tomamos en cuenta, entonces, hermano, Cristo perdió su tiempo miserablemente. Y déjenme decirles, de los sermones que él dijo, este es el más importante, porque este tenía que ver con el futuro glorioso de la iglesia. Si usted no tiene esa esperanza, mi amado hermano, usted tiene una fe falsa, una fe muerta. Porque la esperanza del creyente está en que venga el reino de Dios y se establezca el reino de Dios. Así que el mensaje más importante, y no quiero decir que el sermón del monte no es importante, pero el mensaje más importante en cuanto a la esperanza gloriosa era el sermón del monte. Así que si esas señales no son importantes, entonces, o no las tomamos en cuenta, entonces ¿para qué se escribieron? ¿Para qué se tomaron el trabajo de poderlas cotejar en la Biblia y que se canonizaran como palabra de Dios? Ahora tengo otro problema también. Si yo no creo esto, mi amado hermano no se siente herido, porque la herida no es conmigo, es con Dios. Si usted no cree esto, usted está haciendo a Dios mentiroso. Pero el problema es que eso no lo está diciendo el pastor Gerardo decía, eso lo dice el propio Dios. El que no cree a Dios me ha hecho mentiroso. Porque Dios es verdad. Ahora, el otro pasaje es Lucas 21. Estoy hablando de las señales. Lucas 21 dice lo siguiente allí. Y hermano, si lo estoy leyendo para que usted se dé cuenta de la importancia de leer la Biblia. Dice el versículo 7 de Lucas 21, la misma pregunta, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas comiencen a suceder? Y entonces les comenzó a dar la señal. Hermano, si el Señor no hubiera querido dar señales, simplemente hubiera dicho, oye, no les interesa a ustedes, no habrá señales, yo voy a venir como me dé la gana. No, el pueblo de Dios, usted y yo que somos hijos de Dios, por haber creído en Cristo, haberle recibido, tenemos la bendición y la potestad y el poder de poder saber, no al día ni la hora, pero sí saber si la venida del Señor está cerca. Hermano, y de eso predicaba la iglesia primitiva, y de eso tenemos que predicar nosotros. Algunos a veces me dicen, y yo no entiendo, pastor, usted enfatiza mucho esto de la segunda venida. Bueno, yo le voy a decir algo, y yo lo reto, busque en la Biblia a ver qué era la predicación de la iglesia primitiva. Búsquenlo. El mensaje central de la iglesia primitiva era la segunda venida. Mañana, tarde y noche, desayuno, almuerzo y comida. Yo no hago eso. Yo estoy dedicando ahora un domingo al mes. Pero si lograra desayuno, almuerzo y comida, estoy respaldado por Dios. Porque eso fue una misión que le hizo la iglesia primitiva. Ahora hay que hablar del amor, hay que hablar de la hermandad, hay que hablar de evangelizar. Pero hermano, si nosotros creemos que la venida del Señor está cerca, yo le voy a poner un ejemplo práctico, porque si no ponemos ejemplos prácticos no vamos a tener un contexto. Vamos a suponer que esto no va a suceder, que se le apareciera un ángel hoy, y de parte de Dios, no un demonio, un ángel de parte de Dios le dijera, oye, el Señor me dijo que te revelara que la venida de su hijo va a ser el miércoles, hoy es domingo. Ahora yo pregunto, si usted está enemistado con su esposo, si usted tiene problemas con sus hijos, si usted no está haciendo algo correcto en su casa, si los estudiantes no están haciendo algo correcto en su escuela, ¿cómo usted se portaría de aquí al miércoles? No, relato, enseguida hablo con mi esposo, mi amor, perdóname, o mi esposo, mira, perdóname, yo te ofendí. Al hijo se reconciliaba con él, en el trabajo, oye, mire, yo cometí este fraude, en la escuela, mira, hice esto, profesor, que lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque usted sabe que viene el miércoles. Pero el problema, mi querido hermano, que la venida del Señor, y estoy hablando ahora del arrebatamiento, no puede ocurrir el miércoles, puede ocurrir esta noche, puede ocurrir mañana por la mañana. Y entonces, ¿qué estamos? ¿No se dan cuenta que la iglesia primitiva prosperó porque estaba viviendo hoy como si Cristo viniera ese mismo día? Pablo creía que en su tiempo iba a estar vivo por la segunda venida. No lo leo. ¿O es que eso hay que quitarlo de la Escritura? Los que hemos quedado seremos arrebatados. Eso es lo que yo le apóstol Pablo. Y él habló de las señales, pero él tenía
una esperanza tan grande que él quería que iba a estar vivo con nosotros. Así que, hermano, si las señales dadas por Cristo no las tomamos en cuenta, entonces, hermano, pues fueron dadas por gusto. En la Biblia aparecen registradas, escuche bien, 1013 profecías. Esto lo he dicho otras veces. En el Antiguo Testamento hay 574, en el Nuevo Testamento hay 439. De ellas se han cumplido históricamente, lo puede comprobar por la historia. Se han cumplido 668 profecías. Del Antiguo Testamento se han cumplido 467 y del Nuevo Testamento 201. Oye, aquí hay un problema serio. Es que no se está cumpliendo. Entonces, ¿cuál es el problema con no creer lo que la palabra de Dios dice? ¿Cuál es el problema? Si esto es lo que me va a dar a mí la seguridad, la esperanza de la victoria final, no en un 98, no en un 99.9, en un 100%, hermano. Y eso ha sido un consuelo para mí tremendo. Dice el apóstol Pablo que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Hay aquí alguno que no ha pasado por ninguna tribulación? Levante su mano. Porque si no lo ha pasado, espere, que venga bien. Las tribulaciones van a venir, pero qué bueno es tener la esperanza de que la victoria, cuando ya no haya llanto, ni dolor, ni sufrimiento, está asegurada. 100%. Ese es el centro del mensaje. Recuerda, eso es lo que poner en contexto una cosa, el hilo y el centro. Porque si no, tú se va a decir, el pastor hablando de profecía. No, que no estoy hablando de profecía, estoy hablando de palabra de Dios dicha. ¿Tú sabes lo que es la profecía? Un hecho que se dice antes que ocurra. Eso es profecía. Israel está en su tierra desde el año 1948, pero se anunció cientos de años antes. Cuando estaba anunciado que no había ocurrido la profecía, pero ahora es un hecho. O sea, que la profecía es historia adelantada. Lo que está aquí, hay cosas que están ocurriendo y las que faltan por ocurrir, ya es una verdad que va a ocurrir, quiera usted o no quiera. Esa es la profecía, historia por adelantada de Dios. Y muchas se están cumpliendo, muchas se han cumplido en nuestro tiempo. Y vamos a tratar de darlas entre esta mañana y la noche. Así que ahí tenemos, ¿verdad? Ahora, estas profecías cumplidas equivalen a un 66% de cumplimiento, lo cual garantiza que el cumplimiento profético tiene una garantía absoluta. Yo no sé si usted entiende lo que es absoluta de una forma práctica. Absoluta quiere decir en un 100%, no en un 99.9. Todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. ¿Lo quiere usted o no lo quiere? Ese es el problema. Los incrédulos no quieren que nosotros, pero se va a cumplir. El mundo no quería que Israel volviera a su tierra, pero ahí está Israel en su tierra. El mundo quiere destruir Israel, pero ¿saben qué? No lo va a poder destruir, porque ese es un pueblo escogido, y de ahí venimos nosotros. Israel, recuerde esto, si no es su línea de vida, es el olivo natural, nosotros somos el olivo injertado. Nosotros también somos parte de Israel, pero como olivo injertado, no el olivo natural. Pero el mundo no quiere que Israel esté sintiendo. Estos enemigos que quieren destruirlo. ¿Saben qué? Dios dice, léase Isaías y muchos otros pasajes de la Biblia, que ese es su pueblo, va a permanecer allí porque Él lo ha dicho. Así que, hermanos, esto es una garantía para nosotros. La Biblia es un libro profético, hermano, desde punta a parte, porque la Biblia es historia adelantada, tenemos que creerlo y aceptarlo. De los 39 libros del Antiguo Testamento, 17 son proféticos. ¿Usted lo sabía? Entonces, hay un problema, tenemos que atender a la parte profética. ¿Nos gusta o no nos gusta? Y ya digo, profecía es historia por adelantada de Dios. Un hecho que Dios anuncia antes que ocurra. Eso es profecía. Pero es que la gente, oye, a veces miran al pastor que se dedica a esto, que está hablando por fuera. Y inclusive algunos pastores lo miran a uno atravesado cuando uno habla de profecía. Bueno, digo, acá. Y entonces de qué habla la Biblia. Porque la Biblia todo es profecía. Desde un punto de vista, todo es profeta. Todo es profeta. No recuerdan el hecho de Abraham cuando le dijo allí cuando él fue a sacrificar a Isaac, para que ustedes vean que el libro de toda la Biblia es profética, aunque se considera que la cuarta parte trata de asuntos proféticos específicos, pero todo es profético. ¿Se recuerdan cuando Abraham fue con Isaac al monte, que le dijo a su criado, quédense aquí, que el muchacho y yo vamos allá y después volveremos? Allá hay una profecía. De alguna forma Dios le dijo a Abraham, no te preocupes que tú vas a volver con él, y él lo iba a matar. Pero claro, eso no es una profecía de un detalle importante para otro, pero eso es profético, así que toda la Biblia desde ese punto de vista es profético. Pero la gente no lo quiere considerar. En el Nuevo Testamento hay libros completos de contenido profético, primera y segunda de Tesalonicenses, Apocalipsis, y también hay capítulos completos, Mateo 24, 25, Marcos 13 y Lucas 21. Así que si usted no quiere oír hablar de esto, entonces va a tener que suprimir todo eso de la Biblia. Los 17 libros del Antiguo Testamento y esto del Nuevo Testamento. Ahora, oiga esto. Más de la cuarta parte de la Biblia es de carácter profético y la Biblia contiene 8.300 versículos que contienen
profecías predictivas. Así que quítele a su Biblia 8.300 versículos a ver con cuánto se va a quedar. Y el Antiguo del Nuevo, sí que tenemos un problema grande. Pero el problema es que la profecía es palabra de Dios. Y no puedo quitar, no puedo añadir. Ahora, lo que no puedo hacer es entonces inventar de que Jesucristo viene mañana, no. De que está cerca, de que está a las puertas, pero por algo, porque las señales están. Por lo tanto, tenemos que seguir el consejo del apóstol Pablo, mejor dicho, y este consejo es palabra de Dios inspirada. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Yo se lo voy a leer, es muy cortito, pero la gente lo pasa por alto. Parece que lo quitó también. No menospreciéis las profecías. No, a mí no me interesa el tema profético. Bueno, que tienes un problema con Dios. Esto es un consejo dado por Dios. Porque si usted me dice que el apóstol Pablo escribió por inspiración humana, entonces Pedro se contradice. Ninguna profecía es de interpretación privada, ni vino por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que hay un problema serio. Y el problema no es con el pastor, que si el pastor habla de profecía, el problema es con Dios. Y vuelvo y repito, la idea central, el contexto es que tenemos una victoria asegurada en un 100%. Ojalá que lo entendamos. Nuestra esperanza, hermanos, está en el cumplimiento de lo que Dios ha dicho en su palabra. Fíjense lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, el versículo 9 y el versículo 13. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto no se puede hacer en realidad si no se cumple la promesa. Así que nuestra esperanza está en el cumplimiento de lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora vamos a comenzar, esto lo vamos a seguir a la noche, vamos a tratar de quizás ahora mencionar 3, pero a la noche vamos a continuar en detalle algunas que usted ni se la imagina y que están ahí y que están sucediendo. Vamos a hablar de la situación actual de la iglesia y vamos a hablar de los próximos eclipses de luna y de sol que ya la NASA pronosticó. ¿Serían coincidencia o avisos de misericordia? Bueno, si quieres saberlo, ven a la NASA. ¿Ok? De eso vamos a hablar. Ahora vamos a ver algunas profecías. El engaño, primera señal dada por Cristo, aparece en los 3 evangelios. Dice allí Mateo 24:4, Marcos 13:5 y Lucas 21:8. Y esto abarca todas las áreas políticas, sociales y económicas. La primera señal de la segunda venida sería el engaño. Ahora la pregunta es, ¿cómo está el engaño? En una escala del 1 al 10, esto no me lo contesto, saque usted, ¿qué número usted le daría al engaño? Yo le voy a decir cuál yo voy a dar. Y una escala del 1 al 10, ¿cómo usted catalogaría, qué categoría usted le daría al engaño en estas áreas? O en todas las áreas. En la área política, social, religiosa y más la que tú quieras. 100%. 100%. 10. Bueno, yo le daría entre un 15, un 20 o un 30. Todo es un engaño. Lo engaña la familia, hay engaño en la iglesia, engañan a los gobernantes, engañan a las autoridades. El engaño es la primera señal, nada por Cristo. Analice eso. Y siempre pongo esto cada vez que hablo de esto. Haga la prueba y después me dice, pastor, me dio resultado. Dígale a una persona 10 mentiras, que se la va a creer toda. Ahora no le digo la verdad. La palabra de Dios tiene la verdad. Hay un solo camino al Padre. Ahora dígale a uno, oye, tú sabes que descubrí. Hay un profesor allá en Pensilvania que dijo que se puede llegar al cielo a través de una práctica esotérica y una meditación. Y eso se lo va a decir. Pero no le diga que la Biblia dice que hay un solo camino al cielo y hay una sola puerta. ¿Entienden? Porque, ¿saben por qué es eso? Porque dice la Biblia que en este tiempo Dios permitiría un poder engañoso a causa del endurecimiento del hombre. Y le voy a leer un pasaje un poco fuerte que está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y hermano, esto es lo que está pasando hoy, porque uno se explica, bueno, ¿y cómo no pueden entender la verdad? Dice allí, después leer el pasaje completo, 2 de Tesalonicenses 2. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Saben por qué? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en justicia. ¿Por qué hay un poder engañoso? Porque la gente no quiere creer en la verdad. La palabra de Dios.
de Dios. Entonces Dios permite este poder engañoso y todo el mundo está engañado. Todo, a no ser el creyente, que tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. Ahora, dice allí en el otro que tenemos, la otra señal, guerras y rumores de guerra. Está en Mateo 24, 6 y 7, Marcos 13, 7, Lucas 21, 9. Bueno, en el último siglo han habido más guerras y rumores de guerra que en todos los siglos anteriores. Y más muertos por guerra. Ahora, usted puede decir, bueno, el pastor dice esto. Bueno, yo le voy a dejar un reto y después usted me lo puede decir aquí públicamente, yo no lo sé. E investigue por medio del internet. Investigue por medio de los libros a ver si en el último siglo no ha habido más guerras y más muertos ocasionados por ella que en todos los siglos anteriores. La vida del hombre sobre el planeta Tierra se calcula en unos 6.000 años. Así que 5.900 años atrás, en esos siglos, hubo menos guerras y menos muertos que en el último siglo. Bueno, empezando con el último siglo, están incluidas las dos guerras mundiales. Y si no saca la cuenta, vaya, vuelva a la historia, yo lo veo. Pero hermano, es que esto no está dicho, esta señal de las guerras, esta señal de las guerras, el Señor la dio por algo, o sea, que las guerras iban a llegar a un clima máximo. No se dan cuenta que las guerras se multiplican por Dios. Porque nosotros a veces no lo oímos porque aquí no lo ponen en la televisión, hay que buscarlo en internet, pero hay guerras en todo el Medio Oriente, hay guerras en el pueblo africano, hay guerras en América Latina, hay guerras en muchos países, pero no nos enteramos. Además, las guerras no solamente son eso, hay otro tipo de guerras también que están ahí. O sea, que la guerra es una señal dada por Dios. Y hermano, no quiero cansarle porque quiero que usted venga a la noche y lo disfrute. Y vamos a hablar de la última señal, epidemias y enfermedades. Allí tienen los textos, Mateo 24, 7, Lucas 21, 11. Una triste realidad en nuestro mundo actual. ¿Qué está pasando? Las plagas que aparentemente habían sido eliminadas están surgiendo de nuevo, como es el cólera, como es la malaria, y está causando una cantidad de muertos en el mundo entero. Pero ahora vamos a poner el SIDA, que es una relativamente nueva, y el ébola, que está acabando y que ha hecho que se haya pronunciado o se haya decretado una alerta sanitaria mundial. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que quiere decir las enfermedades y epidemias? Que a uno le dio catarro, al otro le dio una fibrecita, no, es que las epidemias, porque si usted lee el pasaje tiene que escudriñar, dice en diferentes lugares, porque esto va a ser después, vamos a ver, más pronunciado en el tiempo del Anticristo. Pero estas epidemias iban a ser en diferentes lugares del planeta, no en todos los lugares, porque si usted no escudriña la escritura, dice, no, pero aquí no hay cólera, sí, pero está hablando de diferentes lugares, pero aquí puede haber también. ¿Saben cuál es otra enfermedad que ha surgido ahora? Pero la gente dice, no, esa casualidad es que en el mundo que venimos todo tiene que suceder. La poliomielitis estaba eliminada hace siglos, ya está surgiendo ahora. ¿Pero cómo es posible? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, o sea, oí el otro día a un científico, porque déjenme decirles, si esto que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo un científico, ¿saben qué? Todo el mundo lo cree. No estoy diciendo, hablando de ustedes, estoy hablando de la gente de la calle, porque tú lo vas a poner en internet. Quizás en internet me visiten ustedes y otros más, pero ahora, si esto lo declara un científico X de la NASA, entonces todo el mundo, aunque diga un disparate, lo cree, porque el mundo está viviendo en esa vanagloria del conocimiento. Y eso es otra señal que vamos a dar a la vez. Pero a lo que voy, estaban hablando algunos científicos en una conferencia que el mundo ha progresado, pero enormemente en todo sentido, aún en la industria farmacéutica, médica, hospitalaria y todo lo demás. Pero ¿saben qué? Las enfermedades incurables se han infectado y no hay formas de evitarlo. Este problema del ébola es un problema serio. Y entonces están bloqueando, están cerrando fronteras porque se puede transmitir a otros lugares. La malaria, la poliomielitis, el cólera y muchos otros más. Así que hermano, cuando usted vea esto, simplemente diga, bueno hermano, lo que digo que se está cumpliendo. Ahora, alguno podrá decir también esto, bueno, siempre han habido enfermedades. Claro que siempre han habido enfermedades, pero ahora yo pregunto, ¿y por qué Dios la dio? ¿Y por qué Cristo la dio de señal? Porque en el último tiempo serían más acentuadas. Siempre han habido guerras, yo no sé que siempre han habido guerras, pero si no, entonces ¿para qué Cristo dijo que antes de su venida habrían guerras? Porque se multiplicarían las guerras. Y entonces usted me dirá también, bueno pastor, siempre ha habido engaño, sí, pero ¿por qué el Señor la da como primera señal? Porque el engaño iría
llegaría a su clima máximo, va a llegar en el tiempo del anticristo, pero el engaño ahora está a la hora del mundo. Y entonces vuelvo a lo que dije al principio. Además, si esto yo no lo considero así, entonces hermano, yo no estoy creyendo a Cristo. Porque estas señales, el problema que tenemos con ellas es que no fueron dadas por el hombre. Estas señales fueron dadas por Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios en persona, el Dios sentado. Así que tenemos un problema serio. Así que hermano, yo les exhorto a que usted escudriñe la palabra y a que usted tenga esto en mente, y con esto yo quiero terminar el mensaje de hoy. Tenga en mente que la victoria final del creyente está asegurada. ¿Sabe por qué? Por el versículo que leímos al comienzo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero porque para que se establezca el reino eterno, todo esto tiene que llegar. Si no, Cristo no va a venir. Porque si no se cumplen las señales, el Señor no viene. Porque el Señor las dio como preámbulo a su segunda venida. Entonces, esta noche vamos a hablar en detalle de muchas más señales. Les invito a que usted venga a las 7 y vamos a repartir. Pero, hermano, quiero decir, qué bueno es saber que tenemos una garantía 100% de que nuestra victoria está asegurada. Yo lo dije hace, no sé si fue el domingo pasado, no sé si fue en el culto de oración, que cuando fui a hacer el importar este año con el contador que yo lo hago, me preguntó que si tenía alguna propiedad aparte de mi casa. Y entonces, primero le iba a decir, pero no, sí tengo una. Yo creo que lo dije el domingo pasado, incalculable. ¿De qué valor no tiene precio? No, pues eso hay que declararlo. Enamorada, eterna, paga, full. Y está asegurada, no en un 98, no en un 99.9, en un 100%. Y eso sí es una buena noticia. ¿Saben qué? Dice el apóstol Pablo, nuestro cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se va a renovar. Vamos camino a la ciudad celestial. No vamos al final, aunque ya nos estamos poniendo viejos, al final de nuestra vida. Lo decía en el culto de oración ayer. Vamos al comienzo de poder disfrutar la verdadera felicidad y la verdadera paz con Dios. Esa es la esperanza. Porque hay algunos aquí que han cumplido para atrás. O sea, que este año cumplió 20 y el año pasado tenía 21. No. Usted el año pasado tenía 19, ahora tiene 20. Si usted tenía, y si hoy cumplió 60, el año pasado tenía 59. Aquí todo el mundo cumple para adelante. Y a cada día nos ponemos más viejos. Pero vamos y tenemos la esperanza de que un día tendremos un cuerpo nuevo, glorificado, inmortal, para disfrutar los nuevos 80, 90 o 100 años, lo que Dios nos permita vivir, por toda la eternidad. Y eso está garantizado en un 100%. Y eso sí va a hacer. Esa es la idea del mensaje. Nuestra esperanza, nuestra victoria está garantizada en un 100%. Así que en esta mañana yo quiero hacer un llamado. Quizás tú estés aquí y tú no tengas mucha garantía del mundo que te rodea. Pero Dios te da una garantía absoluta de que si lo recibes hoy como tu Salvador, tienes vida eterna desde ahora y por todo el mundo. Hay algunos en esta mañana que quieren recibir a Cristo en su corazón, quieren reconocerse que es pecador y que solamente a través de Cristo puede tener vida eterna. Si ese es tu caso, levanta tu mano. Hay algunos en esta mañana que quieren recibir a Cristo, que quiere decir yo quiero tener esa garantía. Una garantía de un 100%, no de un 98, 99. Una garantía de una esperanza y una vida eterna, asegurada.